Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, desde el versículo 14 en adelante dice la bendita palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque es cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas veces queremos esconder nuestra fe. Y hay dos historias, una que ya he contado algunas veces, pero otra que impactó mi vida cuando la oí. La una es de un niño que había oído a un predicador que Jesucristo era nuestro sanador. Y un día se fue en su casa, una casa de 3 pisos con sótano, y era una casa de madera. Y esa casa pues tenía un medio de calefacción, y era que en el sótano prendían una chimenea y botaba calor para los 3 pisos, y la casa era abrigada. Y entonces él no quería que nadie se enterara de que iba a orar por su papá. Así es que él se fue para el sótano a orar, y desde allí él elevó su oración diciendo: Padre bueno, yo he oído que tú sanas, que tú eres nuestro sanador, y mi papito está muy enfermo. Ya tiene días de estar en la cama, y los médicos dicen que no tiene posibilidad de que se levante de ahí, porque está muy enfermo. Pero yo creo que tú puedes. ¿Cierto? ¿Cierto que tú puedes? Y bueno, él terminó su oración y se vino subiendo. El papá está en el 3er piso, y a medida que él subía, la gente lo tocaba en el hombro. Bravo, qué oración tan bonita, qué buena esa oración. Y cuando llegó donde su papá estaba sentado en la cama, totalmente sano. Él no quería que oyeran su oración, pero todos la oyeron y fue de bendición para su padre. La otra historia es de un pastor que estaba en una vigilia y decidieron como a la 1 de la mañana hacer parejas, que 2 personas, no importaba el sexo, se unieran para orar juntas, por cualquier petición, orar el uno por el otro. Y de pronto una señora empezó a gritar: oren por mi hijo, por favor, oren por mi hijo. Él nació espiritualmente en esta iglesia, aquí lo conocemos todos, pero él se desvió del camino y ahora se viste con ropa de mujer y se prostituye. Está en las calles, en las esquinas, donde se paran los travestis, los homosexuales, para vender su cuerpo. Oren por él. Y de pronto el pastor se quedó oyendo muy cerca la oración de un joven que le decía: Dios, tú conoces a este muchacho por quien estamos orando, y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que lo traigas de regreso a este lugar ahora mismo. Tráelo, creemos que tú lo puedes hacer, tráelo. Y Señor, creo que tú lo puedes hacer. El pastor dijo: qué oración tan atrevida, tan irrespetuosa, tan irreverente la que tiene este muchacho para con Dios.
y como si el muchacho estuviera leyendo los pensamientos del pastor, continuó orando. Quizá, Dios de la gloria, mi oración es muy atrevida, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo sé quién eres tú, yo te conozco y yo creo lo que tú has dicho. Yo he leído en tu palabra que tú nos respondes cuando nosotros clamamos a ti. Siguieron orando y a las 5 de la mañana alguien tocó la puerta del templo y cuando abrieron era el muchacho por el que estaban orando. Eso viene a mi memoria cuando la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba preso, y cuando llegó a la casa no podían creer que era él el que había sido libertado. Pero el pastor le preguntó a este muchacho, ¿qué pasó? ¿Por qué está usted aquí? Dijo, no, como a eso de la 1 de la mañana, a mí me dio como un mareo y yo vi que todo me daba vueltas y yo me caí. Y yo le decía, Señor, dame otra oportunidad. Yo sé que me voy a morir, pero dame otra oportunidad. No permitas que yo me muera así, Señor, porque yo me voy a condenar. Dame otra oportunidad. Y de pronto, cuando se dio cuenta, él se había desmayado. Cuando ya se reincorporó, había gente con él, le estaban dando agua. Y él rapidito cogió un taxi y se fue para la casa. Y fue a la pieza de la mamá y ella no estaba ahí. Y le preguntó a su hermano menor, mi mamá, dijo, no, está en la iglesia orando por usted. Y él se fue corriendo a la iglesia y allí se reconcilió con el Señor. A veces nosotros no hacemos las cosas porque creemos que le faltamos al respeto a Dios. Pero recordemos a Bartimeo, que cuando la multitud iba haciendo mucho ruido, él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más le decían que se callara, él más alto gritaba. Y el Señor dijo, ¿quién me llama? Que nuestra oración tenga eco en el reino de los cielos y el mismo cosmos se detenga para oír nuestra oración. Hagamos hoy una oración atrevida por aquello que hemos venido suplicando, por aquello que hemos venido pidiendo sin mucha respuesta. Que Dios nos bendiga ricamente en este día.